Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en un programa más del canal del Poder Judicial de la Federación, en donde estamos analizando la reforma al Poder Judicial que se está discutiendo, que está caminando, que posiblemente se apruebe, pero es una iniciativa que ha dado mucho de qué hablar, mucho que analizar, mucho que debatir. Y me da un gusto enorme que nos acompañe Yasmín Robles Cortés. Ella es jueza séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así es. Yasmín, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Leticia Bonifaz, académica, bueno, con una larga trayectoria en temas de derechos humanos, en algún momento aquí en la Corte, Leti, pero muchas otras, un camino largo. En defensa de derechos humanos, en la academia, en los temas jurídicos, ahorita académica de la UNAM. Sí, es fácil, es básicamente lo que ahorita ¿Sí? estoy haciendo, sí. Yo ya estoy terminando mi periodo en CEDAW, pero el punto es que soy y seguiré siendo académica de la UNAM por un buen rato. Con esta perspectiva internacional, Leti, que también has tenido, ¿cómo se ve la reforma al Poder Judicial presentada, la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta perspectiva no solo nacional e internacional? Leti. Bueno, yo creo que lo más relevante es que tenemos a una relatora especial sobre independencia judicial que ha estado dando sus puntos de vista, que ha mostrado ya sus preocupaciones. Tenemos sentencias muy claras de la Corte Interamericana, jurisprudencia, que te marca qué es la independencia judicial, pero yo creo que lo triste es cuando se empieza a menospreciar a estos órganos de tratados, porque México ha suscrito esos tratados y tenemos muchos acuerdos en donde hay cláusulas de democracia y donde tiene que ver aquí la democracia, porque la democracia no solo es el día que votamos, sino es todo el sistema de división de poderes y de rendición de cuentas, y es lo que ahorita está en juego. En juego algo tan ajeno para muchas personas, que puede ser un gobierno no democrático o con una democracia endeble o con tintes autoritarios, en esta fusión de poderes en donde no hay líneas, en donde no hay contrapesos, jueza, y no sé, Yasmín, en tu experiencia, si todo esto vaya a provocar un nuevo cambio totalmente distinto a lo que estamos viviendo hoy en día, o hacia dónde podríamos ir a partir de algo que se puede pensar como un terreno plano, limpio o minado. ¿Dónde vamos a estar parados si se aprueba la reforma judicial? Mira, sin duda creo que es una situación bastante preocupante, peligrosa también, ¿no? Hace la analogía a un campo minado, y no es poca cosa. El sistema de impartición de justicia está muy comprometido y mucho se pone en la mesa el tema de la carrera judicial. Sí. Pero creo que la gente, en principio la sociedad en general, está muy poco familiarizada con este tema. Y si me lo permites, te voy a decir, la carrera judicial, más allá del sistema de méritos, es el mecanismo, ¿no?, que permite tener como titulares, como jueces, como magistrados, a los mejores perfiles. Y eso es precisamente lo que la sociedad se merece. No se trata de individualizar, no es, por ejemplo, en este caso, el nombre de Yasmín o Pedro, María, no. Es quien tiene la mejor capacitación, los mejores perfiles, no solamente en el tema técnico propiamente, por ejemplo, del amparo, de la suspensión, sino también un tema de conciencia, de madurez, de inteligencia emocional incluso, porque los problemas sociales son abrumantes y hay que enfrentarlos con conciencia, bien conscientes en cuáles son las consecuencias, cómo impacta, y eso precisamente es lo que va a generar esta reforma. ¿Por qué? Porque si llegan a estos cargos personas que en principio no tienen los conocimientos, después no tienen la sensibilidad, no tienen la agilidad, también uno de los temas, la prontitud, ¿no?, en la impartición de justicia, pero esto no va alejado de, por ejemplo, temas tecnológicos, el manejo de los sistemas informáticos propios, muchas cuestiones que creo que se hacen a un lado y
que implementarse la reforma en estos términos. Sin duda, en principio te voy a decir una cosa, creo que el tema de la rapidez en la resolución de los asuntos no se va a concretar, al contrario, van a venir como en todo una curva de aprendizaje, ¿no? Y en el mejor de los escenarios, ¿no? Que tengan voluntad, capacidad, etcétera, para que puedan incorporarse los órganos, conocer la función. Tema distinto también y muy importante, el tema de la imparcialidad. Me parece que ha sido un proceso no del momento. Sí es actual, es el tema que nos convoca la reforma al Poder Judicial, pero estas sorpresas de cambios abruptos que de pronto se aprueban o se dan. Leti, por ejemplo, estoy pensando en juicio político en contra de los expresidentes. Pues ni fue juicio ni político ni los expresidentes, porque no estaban todos, además, con una pregunta que causó mucha polémica, con recursos, con dinero, y realmente se trataba de un tema político, no de un tema de justicia. Estamos llegando a este culmen de esta serie de acciones y propuestas que de pronto podrían haber sido muy sorprendentes y más sorprendente que se aprobaran y se hiciera mal hecho, ¿no? Y costoso para la ciudadanía, y que no tuvo ninguna repercusión más que fomentar un discurso político. ¿Puede ser el culmen de ese momento? ¿Qué está detrás de esta intención de una reforma al Poder Judicial y sobre todo al Poder Judicial federal? Yo creo que es muy importante que si había que empezar reformando al Poder Judicial, eran los Poderes Judiciales locales. Definitivamente allí hay mucho más donde mejorar, incluso las carreras judiciales en los tribunales locales no son tan fuertes como en el Judicial Federal. Y por el otro lado, me preguntabas de lo internacional, se ha puesto el ejemplo de que en Estados Unidos se elige a los jueces. ¿A qué jueces? No a los jueces constitucionales, no al que hace control de constitucionalidad. No, a los jueces federales no se No, eligen. por supuesto que no. Y eso es lo más difícil para los perfiles que llegan. Entonces, esto que decía Yasmín es muy claro. Vamos a entrar a una parálisis porque se piensa que se está atacando a 11 privilegiados como si la Corte fuera todo el Poder Judicial. Entonces son ellos y ganan mucho y tienen muchas ventajas, etcétera, etcétera. Y no se ve el Poder Judicial completo, no se ve la carrera judicial, no se ve el esfuerzo que lleva llegar a la carrera, hacer la carrera, y sobre todo hay elementos adicionales porque cualquiera que haya terminado la carrera en cualquier universidad, tú sabes la cantidad de universidades que les llamamos patito y la falta de seriedad en la formación de abogados. Escuelas, tú vienes de Tamaulipas, yo soy chiapaneca, sabes que hay escuelas que hasta se hacen en el garage de una casa y allí puede salir un abogado. Pues eso no es serio. Y además de la carrera no sales sabiendo hacer sentencias. De la carrera sales con conocimientos generales, pero por eso después de la carrera viene una nueva carrera como las especializaciones en medicina, donde te vas haciendo juez. Si no pasaste por ese proceso, es muy complejo, y este paso de un avión volando a cierta velocidad donde ahí le cambias al motor y a los pasajeros está muy complejo. que me imaginé al avión, Leti, y cambiando de tripulación, ¿no? Y de piloto, con el que acaba de salir, y en una de esas con el que es cuate de alguien que lo impulsó, porque va a ganar por voto popular, según esto, o no sabemos exactamente a qué se refiere esto de la elección de voto popular, porque me parece que va a haber, también habían dicho que hay tómbola, también, pero lo van a elegir los partidos políticos, una parte, otra la Corte. Entonces, ¿quiénes van a estar? ¿Vas a estar ahí, Yasmín? O sea, tú vas a decir, no, yo pues voy a seguir, porque pueden seguir los que están, ¿verdad? Pueden entrar a esta tómbola, elección popular, designación de partidos políticos, Corte. O sea, podrás estar ahí, querrán estar ahí los jueces y competir con la persona que acaba de salir de una carrera y que a lo mejor es pues muy buen político. Claro, mira,
creo que todos los que estamos en la función jurisdiccional enfrentamos esa disyuntiva, el qué vamos a hacer, porque al final nuestro compromiso, ¿no? La formación en la carrera judicial te da también esta sensibilidad de la necesidad de prestar un servicio de calidad, ¿no? Pero además, si nosotros nos ponemos enfrente de una persona que es un líder carismático, ¿no? Que en todas las regiones puede darse, ¿no? Es natural, ¿no? ¿Cómo le compites? Aún teniendo yo la camiseta muy puesta, diciendo, no importa, mi vocación de servicio es más que cualquier régimen, que cualquier mecanismo de selección, pero el hecho de estar en la boleta a los titulares que actualmente estamos en funciones no nos garantiza nada, porque enfrentamos una realidad que es terriblemente abrumadora, ¿no? Porque no van a analizar, seamos objetivos, la sociedad vota, pero la sociedad no nos conoce. Tuve un ejercicio la semana pasada, fui a una escuela precisamente y les comentaba, ¿quién de ustedes me conocía? ¿No? Y no me conocían, eran con alumnos de la universidad, pero no me conocían porque en principio no eran usuarios del sistema. Eso es fundamental. No tenemos por qué conocer a los jueces y las juezas, porque después, mañosamente, ya saben, siempre se utilizan las palabras de decir, claro, piensan que el pueblo es ignorante, no puede... No, es que no tenemos por qué conocerlos. Yo no tengo por qué conocer a la jueza Yasmín, ¿no? La estoy conociendo en este momento. Yo también, soy chapaneca. Chapaneca. Entonces no tenemos como sociedad por qué conocerlos, ¿no? Y tampoco conocemos a profundidad todo el sistema y la especialización que te ha llevado mucho tiempo, muchos años, y por los cuales tampoco podría yo tener el criterio de decir, a ver, pero... Ok, ya te conocí. Entonces, ¿qué me vas a ofrecer? Cumplir la ley, cumplir con la Constitución, pues, ¿qué más vas a ofrecer? Pero creo que otro punto muy importante es, en principio, saber de qué se trata, la visión de entender, en el caso, al juez de distrito como un juez de derechos humanos, como una instancia extraordinaria. Y ahí empezamos a hacer la diferencia. Creo que eso la gente no lo sabe. Si dimensionaran la importancia de que un juez federal pueda conceder una suspensión, no, por ejemplo, tuvimos el tema de la pandemia con las vacunas. Entonces ahí sí voltea la sociedad y dice, es importante que yo tenga un juez que vele por mis derechos, salud, integridad, libertad, son fundamentales. Entonces, a partir de esos ejercicios es cuando ya la sociedad va a entender que quien debe estar ahí es quien esté completamente capacitado en todos los ámbitos. Ahora, el reto en los órganos mixtos es mucho más, porque te tienes que cambiar, tienes un asunto civil, tienes un asunto administrativo, tienes un amparo contra leyes, entonces la especialización, la tendencia es hacia eso, no un retroceso no solamente en lo mixto, sino también en la falta de capacitación. Nosotros en el Poder Judicial, por ejemplo, tenemos cursos, capacitación obligatoria, entonces esa brecha tenemos que hablar el mismo lenguaje. Sí. ¿No? Entre el personal, y es uno de los temas importantes, como de secretario hacia abajo en la carrera judicial, si les exiges esa capacitación, esa formación, ¿no? Que ha costado años, y ahora a los que lleguen encima no tendrán esa formación, no hablarán el mismo lenguaje, no entenderán al final de cuentas la importancia y la rapidez con la que tienen que resolver, por ejemplo, asuntos de suspensión de plano, ¿no? Entonces creo que ahí naturalmente choca, porque un puesto de dirección, ¿no? Hablando en términos administrativos, implica liderazgo y conocimiento. Tú necesitas tomar decisiones, pero con todos los elementos y con el personal que es tu colaborador, pues bueno, necesariamente tienes que estar formado, ¿no? Y contribuir también a que ellos sean mejores. Sí. Entonces, y creo que un tema en la carrera judicial, y como nos estás platicando, Yasmín, es importante porque llegas por tus méritos y no le debes nada a nadie más. Es decir, no estás llegando ahí porque le prometiste a algún ciudadano que le ibas a dar una sentencia favorable, no sé, o porque no le debes la carrera al grupo que te impulsó, o en este caso va a haber un grupo mayoritario muy poderoso que es Morena y aliados, llamado 4T, no le vas a deber a la 4T que te impulsa para ser
proselitismo y entonces vas a tener que resolver, pues después, a ver, te van a voltear a decir, a ver, yo te impulsé y yo te di esto y esto y esto, ¿y qué? ¿A cambio de qué? Perdemos esa perspectiva de lo importante que es llegar por el mérito y por la competencia y por los estudios y porque llegas por ser el mejor perfil para ese puesto sin, y este es el otro tema, sin deberle nada a nadie más que tu propio conocimiento, tu propio esfuerzo. Creo que eso es muy importante, Leti, y estamos perdiendo de vista. Es muy importante, pero la otra cosa que se ha perdido de vista es que hemos puesto en el foco al juez, pero no a las partes que llevaron el conflicto. Y entonces, en el caso de los amparos, casi siempre es porque hay un acto de autoridad. Y si la autoridad no fundó y motivó bien, y si hay decretos mal hechos, y si hay leyes que no fueron cuidadas, pues se las va a echar para atrás el juez. Pero no es porque el juez lo quiera hacer, sino porque él recibe los elementos que le presentan las partes, va valorando sus pruebas, va haciendo las ponderaciones que toquen, y al final resuelve, pero tuvo a la vista algo que muchas veces no conocemos los de afuera. Entonces muchas veces hay expectativas, así como hablabas de las expectativas en esta consulta que se hizo, las expectativas respecto de la guardería ABC, respecto del Gober Precioso, hay una expectativa que se construye y otra, lo que tuvo en el expediente probado un juez y por qué resuelve. Pero pareciera que el juez está ahí solito y no estamos viendo el papel de los abogados. Entonces, como sabes, yo fui consejera jurídica y defendí muchas causas y muchas muy relevantes y me acabó dando la razón la Corte en nada más ni nada menos que despenalizar el aborto o el matrimonio igualitario o el divorcio sin causales o la reasignación sexogenérica. Fueron asuntos, pero si los armas bien... Tú lo presentaste, tú lo luchaste, tú estuviste. Pero lo que te en digo es que tienes un área consultiva y un área de litigio, y si no armas bien el decreto y si no haces bien la ley, pues posiblemente se te va a caer. El juez Entonces, el juez me lo va a echar para atrás y no me voy a enojar con el juez. Voy a ver qué cosa se planteó mal, porque mucho de la defensa que haces depende de la calidad de los abogados que están en la defensa, sobre todo cuando ya estás en amparo, cuando lo que estás defendiendo es el patrimonio de la ciudad. A mí me tocaron casos interesantísimos en Iztapalapa, en el Ajusco Medio, donde había litigantes que eran mis contrarios, de esos que tienen luego picaporte, que esperaban una millonada y se quedaron con 0 pesos, 0 centavos, porque el litigio lo ganó, lo ganaron los abogados de la ciudad. O sea, tener buenos abogados, y no solo el juez y es culpable y dejó salir y no vio todo. Entonces, volteemos también a ver que la administración de justicia es mucho más amplia que echarle todo el foco al juez. Y además, como si el juez decidiera subjetivamente, ¿no? O sea, decir, no tengo, dentro de esta carrera judicial, dentro de todos estos principios, dentro de todo como está conformado el andamiaje del Poder Judicial Federal, es, tú tienes que regirte, o sea, tienes este marco de acción. No es que puedas irte hacia acá y hacia allá y a ver, me parece que... O sea, hay como cosas muy, muy estrictas que debes de seguir al pie de la letra y si no, puede tener consecuencias. Claro, para eso están las formalidades esenciales. O sea, el proceso debe regir para las dos partes, debe haber un tema de imparcialidad, la misma oportunidad probatoria, en fin, tendríamos que estar conscientes de cómo, ¿no?, van interactuando para qué. En el caso del amparo, para probar la pretensión de la autoridad es probar la constitucionalidad del acto reclamado. Entonces, por el otro lado, como bien lo dice la doctora, la percepción de si tú no haces administración pública, ¿no?, tu acto administrativo, por ejemplo, con todas las formalidades, pues se va a caer. Y entonces ahí es donde tendríamos que tener nosotros esa conciencia, ¿no?, como sociedad, de qué, hacia dónde lo vamos a visualizar. Creo que otra cosa de los temas procesales que en la reforma se ha perdido un poco de vista es, si yo voy a hacer campaña, voy a crear vínculos de diferentes naturalezas. Simplemente en campaña es muy común una fotografía y me podrás decir, ¿cómo? ¿Cuál es la importancia? No es cosa menor. ¿Por qué? Porque yo hago campaña, yo te doy una mano, yo sonrío para la foto, pero eso a la contraparte, a la hora de estar
amparo en un juicio, fácilmente me puede recusar y me va a decir, a esta juez, a esa amiga, porque sabe, subió en sus redes, haciendo campaña, foto con aquel persona que ahora también está involucrada, tal vez es el tercero en el juicio de amparo. Entonces, se va a generar este mecanismo va a generar recusaciones. Además, uno de los instrumentos que nosotros tenemos en la judicatura son los cambios de adscripción. ¿Por qué nos cambian de adscripción? Para no generar esos vínculos, conflictos de intereses. Entonces, no queremos ese tipo de problemas, te vamos rotando en toda la República. Ahora, si yo voy a hacer campaña solamente, hablemos por ejemplo de un circuito, yo estoy adscrita a Chiapas, si yo hago campaña ahí, me van a adscribir ahí por siempre. La regla es, te quedas ahí. ¿Qué tipos de vínculos voy a formar? Y a partir de eso, imagínense, yo lo platicaba un poco con mis alumnos. Yo estoy en el juzgado, ¿no? Hago mi campaña, me quedo ahí y ahora van a venir en la recusación. Pero ¿qué pasa? No nada más yo voy a hacer campaña, también los magistrados superior en el tribunal colegiado, que es la instancia de revisión, ¿no?, general del juzgado, pues también hicieron campaña con la misma sociedad. Entonces viene fotografía aquí, viene un vínculo que fácilmente nos pueden recusar. En la segunda instancia también se va a generar. ¿Cuántos? De un tribunal colegiado son 3 magistrados. Entonces tenemos una foto con uno, foto con las 3, entonces para uno sustituyes y nombras un secretario, ¿no?, para discutir ese asunto del tema del impedimento, pero si son entonces 2 o los 3 incluso, pues se va a ir a otro colegiado, pero en el otro colegiado también hicieron campaña. Entonces, ese vínculo es contrario completamente a la imparcialidad, porque genera precisamente que te importe quién te apoyó en la campaña y te importe cuáles son sus intereses, y a la hora de resolver no puedes dejar de ver quiénes son las partes en conflicto, ¿no? Esta quiebre de la imparcialidad, estos vínculos que se van creando, podrían traer a futuro, pues, bueno, a futuro y de inmediato, un rompimiento también, pues, de la búsqueda de la justicia, que es lo que se supone que se quiere conseguir con esta reforma, Leticia. Así es. Como luchadora de derechos humanos, hoy la lucha sería por el derecho al acceso a la justicia, que es un derecho básico y fundamental que detona el ejercicio de otros derechos. A través del ejercicio del acceso a la justicia puedes garantizar derecho a la salud, derecho a medio ambiente sano, derecho a la educación, te amplía la gama, pero la puerta de entrada, una de las puertas de entrada es el derecho de acceso a la justicia. Y qué calidad de justicia y qué prontitud de justicia. Sí, ahorita es lenta, no podemos decir que sean expeditos, salvo en algunos casos y para los efectos de las suspensiones y eso, pero también hay que ver la carga que tienen y cómo está la actual organización, y por eso cuando te muestran la cantidad de instancias que tenemos y las especializaciones, porque eso es eso, casi siempre se piensa en el juez penal, pero sí, hay jueces especializados, como lo decías, algunos mixtos, otros en materia administrativa, unos que ven cuestiones fiscales, los de telecomunicaciones, los que más o menos se han ido especializando, y aquí pareciera que los vas a sustituir por médicos generales, le llamemos así, cuando ya hay unos especializados en cada tema, y no puedes ser especialista en todo. Tú haces la carrera y ya desde la carrera vas diciendo, en mi caso, yo me voy a dedicar al derecho público. Yo estaba convencida de que nunca me iba a saber en nada que tuviera que ver con el derecho mercantil, y lo cumplí. Sí. También pensaba que no iba a tener que ver con el derecho familiar, y no lo cumplí, porque hay muchísimas cosas que ya se volvieron de interés público dentro del derecho familiar. Pero uno va modelando su carrera sabiendo ya para dónde vas, y en ese para dónde vas implica que para ahí va la especialización. Entonces sería una doble especialización: por la materia, especialista en derecho civil, familiar, lo que sea, y la especialización para la carrera judicial, con amparo, con cursos de argumentación, con temas de prueba. ¿Cuántos cursos hemos dado y cuántos cursos hemos traído a los mejores del mundo, a Michele Tarufo, por ejemplo, en teoría de la prueba, y que se pierda todo para que alguien que va llegando vaya a improvisar en algo tan serio como la administración de justicia? Nos quedamos ahorita con esta pregunta
para hacer una breve pausa y volvemos, seguimos hablando de esto y más y de lo que viene en los próximos meses, que creo que va a ser muy importante, pensando en que se apruebe la reforma como está, que ha ido avanzando en esa materia, de esa manera, o que no. Pero una pausa y volvemos. Continuamos charlando con la jueza Yasmín Robles, con la doctora Leticia Bonifaz. Muchísimas gracias por pues estas reflexiones importantes, que hay tanto de lo que necesitamos platicar, poner sobre la mesa, que es imposible, ¿no?, abordarlo en un programa, en 2 o 3, porque el problema es muy profundo. Y el tema también es que el Poder Judicial no es un poder conocido y familiar para la población, para la gente. Yo decía hace un momento, tuvieron que salir los jueces y las juezas, las magistradas, los magistrados, los ministros y ministras, a salir a hablar, porque no están acostumbrados a ello, porque se la pasan trabajando y no es fácil. No es fácil, Yasmín, ahora en este momento decir, pues quiero que conozcan un poco lo que hacemos y dentro de esa complejidad explicar el por qué es muy grave la propuesta que está posiblemente a punto de ser aprobada tal cual, si se mantiene así tal cual. ¿Qué pasaría si se van los jueces, juezas, alzan la mano, quienes quieran permanecer y competir, algunos quedarán, otros no? ¿Qué va a suceder? Mira, yo no tengo duda que afuera de la judicatura hay perfiles extraordinarios. De eso no tengo una duda. Y que se pueden incorporar, ¿no?, al Poder Judicial. El tema no es lo mismo un perfil que 1,700 perfiles, ¿no? Sí. Y la transición de la noche a la mañana, porque me podrán decir del otro lado, ¿no? No hay ministros que no sean de carrera judicial, que hagan buenas participaciones. Claro, yo lo reconozco, ¿no? Creo que la carrera en sí nos va formando en diferentes ámbitos y cada quien en ese ejercicio libre de la profesión decide cuál es la trinchera, ¿no? Si la judicatura, la academia, la defensa de derechos humanos, en fin, y diversidad de trincheras. Pero cuando ponemos en la mesa que tampoco esta votación popular te garantiza eso, porque al final en la boleta, ¿quiénes van a ser los candidatos? Ese es el tema, ¿quiénes van a estar ahí? ¿No? Y si no tenemos ese perfil, no es lo mismo que todos sean de 10, a que tengamos uno de 10 y tengamos uno de 6 y tengamos uno de 8, ¿no? Con las implicaciones que esto conlleva. Entonces, creo que por un lado es ese tema, el realmente cuidar que a través de un mecanismo bien pensado, con un diagnóstico completo de la reforma, se elija, ¿no?, o la carrera judicial se le analicen si hay áreas de oportunidad, ¿no?, para poder llegar a realmente encontrar estos perfiles capaces, idóneos, imparciales, etcétera. Pero además de este complejo, ya de por sí muy complejo tema, creo que también se ha perdido de vista qué pasa del titular, del juez, ¿no?, el personal a su cargo. Puede haber una fuga muy importante de los órganos jurisdiccionales, porque ellos legítimamente, del secretario hacia abajo, ¿no?, legítimamente aspiran al siguiente puesto, ¿no? Si empiezas de oficial judicial, ¿cuál es tu aspiración? Pues ser actuario, y después de ser actuario, ser secretario. Ahora, un juzgado, por ejemplo, el juzgado a mi cargo, tengo 9 secretarios, ¿sí?, que han concursado, que han estado intentando, lo que van a los cursos, que en este sistema de la carrera judicial pues se evalúan muchos factores, y ahí están, levantando la mano desde los 30 años queriendo participar. ¿Qué pasa en su proyecto de vida si ya no está esa opción de seguir en el siguiente escalón?
tal vez a personas que tengan compromisos económicos, porque es un tema importante en la valoración personal, pues dijeran, bueno, tengo aquí el trabajo seguro, no importa. Pero la gente joven es más fácil que se avienten, que tengan esa valentía de decirle, me salgo, voy a empezar a litigar. Entonces, tenemos el tema económico, ¿no? de la parte, de esta parte de la carrera judicial, pero además también yo veo al titular, al juez, al magistrado, porque así nos formamos como una referencia de capacidad. Y si quien llega no la tiene, ¿cuál va a ser entonces mi motivación? No tienes motivación ya profesional, ¿no? En el siguiente escalón como juez, no tienes motivación académica, no tienes una motivación en todos los otros sentidos. Y entonces, si se van ellos, si no tenemos nuevos secretarios, si no tenemos secretarios capacitados, si no tenemos oficiales capacitados y no tenemos titular capacitado, se cae el sistema de impartición de justicia. Muy, muy peligroso. ¿Cómo vas a garantizar que va a salir al quite, diríamos comúnmente, es ese grueso de la base de trabajadores? Lo hemos visto cómo nos hemos manifestado, cómo se han manifestado y cómo se sienten invisibilizados. Sí. Que no se les ha escuchado y que no se les respetan sus derechos. Creo que es un tema también fundamental que se debe considerar, valorarlos, en principio reconocerlos, valorarlos, ¿no? Y entender que gran parte de la fuerza del Poder Judicial son sus trabajadores y que sin ellos la operatividad del día a día queda nula. Porque un juez, si un juez podrá tener tal vez la afinidad o la sensibilidad y decir, esta es la decisión, ¿y cómo lo opera? Si, por ejemplo, en el juzgado, con 9 secretarios, ¿podré yo simplemente ser pulpo y hacer el acuerdo de 9 personas? No. Sí, decir, ok, tú te vas a quedar, alzas la mano, pues te acercas con quien te tengas que acercar, ¿no? Para ver quién va a impulsar, cómo se van a organizar, le entras ahí a la tómbola, a la propuesta partidista o de la corte. ¿Y cómo después sustituyes a los de abajo? Si ok, quedas. Te aclama la población, porque de pronto, Yasmín, ven tu foto y dicen sí, ¿no? Ni sabemos si van a ver tantas fotos. No cabría, ¿no? Bueno, no van a caber. Ven tu nombre y dicen ya, ¿no? No sé. Quedas. ¿Y tus secretarios? ¿Tus secretarias? Muy difícil. ¿Y cuánta gente irá a participar? Porque ya ves que siempre nuestro pleito es con el abstencionismo, ¿no? Sí. Para una elección de jueces, ¿qué tanto interés habrá para ir y votar? Pues irán 5 y va a decir Morena ganamos con 3. No, pero bueno, Morena, digo, porque ellos están proponiendo, impulsando esta iniciativa, pues con unos discursos muy potentes también, muy poderosos, diciendo, pues son corruptos, hay que quitarlos y son privilegiados. Claro, curiosamente dicen pueden volver a competir, entonces yo ya no entendí si son corruptos, ¿por qué pueden volver a competir? Pero bueno, son corruptos. Y te digo, y la mayoría de la gente que conoce la justicia local, la de los alimentos, la de los divorcios, la de los delitos menores. Ese es lo que conoce la gente de jueces. Amparo ya es una élite también. ¿Y qué es lo que se empieza a reformar en principio? Lo federal. Sí, claro. Lo local. No, lo local dice que vendrá después, cuando debería ser al revés. Sí. Porque en lo federal se revisa por amparo las resoluciones de los órganos locales. Y muchas veces, y esta es la realidad, muchos litigantes están esperando terminar rápido con lo local para irse a lo federal porque es otro nivel de justicia. Así es. Sí. Y la que vas a tocar es la que ahorita está funcionando mejor. De hecho, ya empezaron a decir, bueno, sí vienen las otras reformas. Ya viene la reforma a la Fiscalía. Bueno, lo dijo el ministro en retiro, Saldívar acaba de decir que sí se requiere de las reformas a las fiscalías y todo eso tiene que venir para que tenga sentido que así no sirve. En lo penal. Pero que cuando se haga la reforma fiscal, entonces se hará sentido esta que se está impulsando. Pero allí resolverías un tema penal. Pero sí, lo laboral, si apenas está cambiando todo el sistema, entonces tendrías que revisar, y lo administrativo no es sencillo, porque en lo administrativo caben una serie de materias muy complejas.
Entonces yo siento que cuando se ve el nivel del rompecabezas y las piezas que quieres acomodar, la operación... Entonces, ¿cuál es el propósito, Leticia Bonifacio, doctora? O sea, si nos tenemos que hacer como esta pregunta de ¿cuál es el propósito de crear esta revolución interna en el Poder Judicial Federal? Yo creo que eso es una forma que ha sido como la misma receta. No funcionan las estancias infantiles y en lugar de revisar cuáles sí, cuáles no y qué hacer, se quitan todas. Entonces es lo mismo. En lugar de hacer una revisión y que vayas con un bisturí quirúrgicamente a revisar dónde está el problema, tú con machete vas y cortas, ¿no? Y como que ese es el esquema. En lugar de ir poquito a poquito viendo qué no funciona e ir sustituyendo las piezas. No. Se van a ir muchos jueces y juezas valiosísimos. Y la curva de aprendizaje, como lo decía Yasmín, ¿no? no es sencilla. En la Corte se pensó la sustitución de 2 cada X tiempo, y esos 2 entran con su grupo, como dices tú, de quienes están de secretario de Estudio y Cuenta haciéndoles el trabajo, pero imagínate sustituir a los 11 todos juntos, posiblemente algunos se van a quedar, ya creo que así va a ser. ¿Ministros y ministras? Ministros y ministras, sí. Se van a quedar algunos. Algunos se van a quedar, pero el tema es cómo sustituyes en esa cantidad, ¿no? La clave es lo que estás diciendo, cómo tienes el soporte abajo. Sin secretario de Estudio y Cuenta no funciona una ponencia. Y empieza a preocupar también a nivel internacional. Volvemos a lo mismo que hablábamos en el bloque anterior, doctora Bonifaz. Es un tema no de injerencia, sino, por una parte, México ha firmado tratados internacionales y se ha comprometido. Hay también toda una estructura de justicia internacional vinculatoria para los estados y muchos para México. Es decir, aquí todo es juego limpio, juego legal y juego además que ha sido construido con mucho sufrimiento en la experiencia histórica para poder evitar las grandes tragedias en países que están ya totalmente en una situación vulnerable, ¿no? Porque todas sus estructuras han sido cooptadas. Exacto. Entonces yo siento que lo que ha pasado es que se ha hablado como que estas instancias supranacionales a las que voluntariamente pertenecemos, como que son invasoras de nuestra soberanía. Y no. Yo creo que las instancias supranacionales te fijan estándares mínimos de respeto de derechos humanos y esas garantías mínimas no puedes tú estar por abajo de ellas, porque son esos estándares que se fijan en el sistema interamericano y en todo el sistema de Naciones Unidas. Van a revisar a México en derechos de niñas, niños y adolescentes muy pronto, en donde yo estoy revisamos temas de avances de derechos de las mujeres, pero estos órganos de tratados de Naciones Unidas existen porque México suscribió esos tratados y los tiene que respetar. Y en estas evaluaciones que son muy importantes, ¿cómo evaluaríamos al Poder Judicial en nuestro país? En relación también, por ejemplo, al Poder Judicial Federal, en relación a los poderes judiciales locales y en relación a otras instancias que impactan en el conseguir justicia, digámoslo así, muy general, que involucre también la procuración de justicia y otras instancias. Creo que hay factores o índices que son básicos, ¿no? O sea, ¿cómo está el nivel? Perdón, y ya es que estoy repitiendo. ¿Cómo está el Poder Judicial Federal? ¿Qué es el que quieren impactar en primera instancia con esta iniciativa en relación a los poderes locales o a las fiscalías o a los policías o a las cárceles o a otras instancias que no se tocan en esta reforma? Mira, un ejemplo muy sencillo. Sobre el tema de la resolución de los asuntos, juzgados de distrito, tenemos 3 meses. Una vez, si no dictas la sentencia en la propia audiencia constitucional, tenemos máximo 3 meses. ¿Por qué? Porque estamos sujetos nosotros a visitaduría a través de informes circunstanciados o a través de una visita ordinaria. Entonces, cuidamos siempre los 3 meses, no vamos a exceder de ese tiempo. Este parámetro, ¿no?, temporal es muy distinto a lo que pasa en los estados, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿qué vamos a ver? A ver, primero, ¿dónde tienes rezago? Tanto en lo federal como en lo local. ¿Cuáles son las causas de rezago? A lo mejor tienes rezago de 3, 4 años. ¿Por qué? Pues porque
el personal es muy poco, porque a lo mejor nada más tienes 5 órganos y necesitas 50. Entonces vamos a analizar cuáles son las causas efectivas de ese rezago, y si es tema presupuestario, pues invirtámosle a la impartición de justicia, creemos más órganos, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Ahora, ¿cuál otro factor, por ejemplo, de calidad, de eficiencia? A ver, ¿cuántos de tus sentencias son confirmadas en la segunda instancia? Son factores importantes, ¿no? Entonces, y de todo eso hay estadísticas y datos. Yo creo que en los temas de género está X Justicia para las Mujeres, que ha medido en temas de feminicidio, en temas de transfeminicidio. Yo creo que la eficiencia de los tribunales locales se conoce, y en el ámbito internacional hay que revisar cuáles han sido las observaciones que le han hecho en México en todos los órganos de tratados, para saber cómo vamos con una evaluación externa. Pero yo creo que los datos los tenemos y sabemos perfectamente cómo está funcionando la justicia local en relación a la federal. ¿Y cómo? Varía mucho de estado a estado. Yo creo que tuvimos, por ejemplo, casos muy delicados en Veracruz. Ya ves que este gobernador tuvo bastante injerencia en temas de incluso tener a Yoli García tantísimo tiempo allí detenida por razones, y eso es lo grave de cuando no hay independencia. Y a los políticos y a una jueza y a un contendiente político. Pero bueno, yo he visto tribunales mucho mejores por los cursos que hemos dado. Nuevo León, por ejemplo, en su momento tuvo mucha calidad. El magistrado Carlos Arenas, sensacional. Muchos casos donde sí son ejemplo de muy buen trabajo, y otros con gravísimas deficiencias. Yo creo que no se puede hablar de que toda la justicia local esté en el mismo nivel. Y si me lo permites, creo que un punto también bien importante es la cuestión geográfica, ¿no? En Chiapas, ¿no? Enfrentamos esos temas, por ejemplo, temas de migrantes, ¿no? ¿Cómo hacemos las notificaciones? Y una de las cosas es que impacta necesariamente en la impartición de justicia, en el acceso a la justicia. A ver, vamos a desarrollar plataformas, los actuarios con una aplicación en sus teléfonos personales, ¿no? Y dicen, bueno, vamos, no sé ese idioma, pues entonces vamos a tratar de bajar una aplicación que sea completa, y así, ¿no? Irlos a notificar de cuál es el sentido de la demanda, el alcance de la suspensión, etcétera. O sea, tenemos áreas muy importantes ahí donde sí debemos enfocarnos para realmente tener un mejor sistema de impartición de justicia. Los exhortos, los despachos, las comunidades, si están tan alejadas, si tienen problemas de crimen organizado, si no se puede ingresar, ¿cómo hacen las notificaciones? Necesariamente un asunto que está a 5 horas, que está en la parte alta, que no tiene acceso, va a dificultar la integración del asunto. Naturalmente he tenido casos en los cuales el actuario, pues ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Si me linchan. ¿Cómo entro si hay un cordón y cobran derecho de piso? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en Tapachula, en Tuxtla, que hay tanto migrante. Bueno, pues apostémoslo entonces a la interconexión, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, que sea más ágil esos procedimientos. Ir a una estación migratoria es completamente un reto. Entonces creo que ahí ya tendríamos que distinguir los estados, sus condiciones propias, ¿no? Su diversidad cultural, su diversidad geográfica, las necesidades, y ahí sí vamos a ver cuál mecanismo ha funcionado en qué estado, bajo qué condiciones, y empecemos entonces ahí. Después nos vamos a la federal, porque permea. Es una cadenita, ¿no? La instancia ordinaria y la instancia extraordinaria, como bien lo decía la doctora. Entonces, ese análisis debe ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Cómo imaginas los próximos meses, doctora Bonifaz, en el ámbito jurídico, en el ámbito político? Lo más que lo político permeó al ámbito de... Yo ni siquiera lo veo como permear, sino que se sobrepuso y aplastó, sí. Porque ahorita la propia defensa de esto no se puede hacer jurídicamente, lo están teniendo que hacer en las calles como una parte de presión política, porque no hay instancia, y estas instancias son las que van a ir terminando, porque básicamente el Poder Judicial es un contrapeso también por las acciones de inconstitucionalidad
que van a quedar también sin sentido por la falta ya de este 33% en las cámaras. Por eso era tan importante eso. Entonces, esto no existió en mucho tiempo, y en el nuevo esquema donde la división de poderes en México comenzó a existir, pues tenías la forma también, porque estamos hablando de juicios en particular, de juicios de amparo, pero tienes las acciones de inconstitucionalidad, tienes las controversias constitucionales, y por eso necesitas un órgano independiente también. Además, estamos en una circunstancia en donde hay muchos y muchas jóvenes entusiastas de la vida política que empezaron a votar por primera vez y que no han vivido esto que platicabas, doctora Bonifaz, todo este proceso de democratización del país, de las estructuras, de las instancias, el trabajo que nos costó, porque ahí estuvimos como periodistas, ¿no?, consignando cosas, tener organismos autónomos como el INAI, que nos han permitido hacer investigaciones periodísticas para saber de la corrupción de los gobiernos pasados y presentes. Anabel Hernández ganó el Premio Nacional de Periodismo con el Toalla Gate de Fox. Hoy Anabel denuncia otras cosas y está haciendo... Pero el tema es que las acciones de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos, de la Nacional, pues bajaron muchísimo. Sí. El INAI, pues ya está también en proceso de desaparecer. Entonces, se todos fueron los quedando contrapesos... truncos. Sí, claro. Los contrapesos se fueron quedando sin los magistrados y magistradas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es quien califica la elección y quien va a decidir, por supuesto, si va a tener mayoría calificada o no Morena y aliados. Se quedó únicamente con los magistrados y magistradas que los senadores quisieron. Pero lo que preguntabas es, un maestro de Derecho, que como en mi caso lleva 40 años allí, y sobre todo los maestros de Constitucional. ¿Cómo le transmites a los jóvenes esto? Primero, como estudiante, el libro de Carpizo del presidencialismo en México te decía que había facultades metaconstitucionales que después se perdieron, pero había como una expectativa de cómo iba a funcionar si hubiera división de poderes, si hubiera contrapesos. Y llegó un momento en donde estos contrapesos se fueron construyendo y los vimos que estaban allí, y si estos contrapesos desaparecen, entonces, ¿qué vas a enseñar? Pues de nuevo a cómo se van a construir, pero a mi generación ya no le va a tocar. Pues porque sencillamente el plazo que vamos a necesitar para reconstruir lo que ahora se derrumbe a nivel de contrapesos, pues va a llevar mucho tiempo, no es algo automático que puedes recuperar. Y sin esos contrapesos, sin esa imparcialidad que comentábamos en un principio, ¿quiénes quedan vulnerables o más vulnerables? Digo, hablamos de la sociedad en general, pero quiero aterrizar algunas cosas porque es muy efectivo en la comunicación oficial o en la propaganda el populismo punitivo y el populismo en general, ¿no? Entonces es muy efectivo decir los ricos corruptos que nos robaron, que nos acabaron, lo que sea, no vamos a quitar ellos, vamos a dar oportunidad al pueblo. Simplificando, ¿no?, estas historias que han pegado y que permean y que la gente dice, sí, que se vayan y ganaban mucho y roban y nada más ven por los... ¿Qué va a pasar con una reforma a las personas que lleguen al juzgado en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez? Creo que la impartición de justicia va a sufrir un grave retroceso. Sin duda, lo platicábamos ya hace un rato sobre los tiempos, pero creo que además de eso, ¿no?, el resolver un expediente con deficiencias técnicas, con deficiencias en la prontitud y todo lo que implica en sí mismo, un punto importante es también qué va a pasar allá afuera en la sociedad, en el día a día. Ahorita que platicábamos sobre los órganos constitucionales autónomos, yo tuve la oportunidad de, cuando era secretaria, incorporarme a los órganos de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Y diría a la sociedad, ¿y eso qué? O sea, está vinculado naturalmente con CONFESE, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Que también hoy se va, ¿no?, en la propuesta del Ejecutivo. Que está en la mesa de discusión. Que los absorban ellos, el gobierno, ¿no? Pero si la sociedad
reflexione un poquito el hecho de que hoy tomes tu teléfono y que digas, tengo tantos gigas en el teléfono y que tengo un plan ilimitado y que además de eso, si no está en una compañía, voy a brincar a la otra y voy a brincar a la otra y me tienes que en esta variedad, tienes que ser competitivo. Todas estas realidades de las que gozamos completamente son producto de esas tomas de decisiones por órganos especializados, órganos autónomos, pero además de un sistema de impartición de justicia que no le importó cuál es la empresa que viene, a ver cómo funcionan los mercados y dónde está, ¿no?, la decisión del órgano regulador que garantiza que la sociedad en el día a día tenga mejores servicios. Esta lamentablemente es una narrativa equivocada, que las grandes empresas también brindan servicios, ¿sí? Y eso es importante. Imagínate, telecomunicaciones, internet, cómo avanza, bien lo decía la doctora, el tema de los derechos, necesitas acceso a la justicia, necesitas progresividad en los derechos humanos, cómo queremos una mejor sociedad, impartición, una educación más completa. Sí puede venir un retroceso en temas tan sensibles, por ejemplo, como telecomunicaciones, como acceso a la información, en qué se está gastando el dinero del gobierno, en qué lo está invirtiendo. Si necesita un hospital, pues a lo mejor está gastando en otra cosa que no es tan prioritario. Entonces creo que lamentablemente el impacto es en principio en la función jurisdiccional, en los órganos jurisdiccionales, en quien acude ahí como usuario, quien es parte en un juicio, pero además las implicaciones sociales, económicas permean. Defensa a pueblos indígenas contra los megaproyectos, está eso clarísimo, que se han visto beneficiados por resoluciones de la Corte, no solo en Oaxaca, en la península. Ahí está el beneficio social, por supuesto. Las invito para que podamos charlar en otro momento. Vamos viendo qué deciden los legisladores, las legisladoras en este país, y cuando haya el cambio de gobierno también, pues qué va a decidir también la próxima presidenta de la República, con una gran mayoría en el Congreso y con una gran mayoría de gubernaturas de su partido y movimiento, pero ya otra cabeza en la titularidad del Ejecutivo Federal. Vamos a ver qué sucede, sigamos charlando, sigamos platicando, pero por lo pronto hay reflexiones importantes, y de estas reflexiones después puede haber propuestas también interesantes y a seguir construyendo. Muchísimas gracias, jueza Yasmín, muchísimas gracias, doctora Leticia, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.